A este nuevo video donde vamos a resolver un ejercicio nuevo de HackerRank. En este caso vamos a resolver el ejercicio gatos y un ratón. Entonces dice, dos gatos y un ratón están en varias posiciones de una línea. A ti se te darán dadas las posiciones iniciales de estas líneas. Tu tarea consiste en determinar cuál de los dos gatos va a alcanzar primero al ratón. Asumiendo que el ratón no se mueve y que los gatos pueden viajar a la misma velocidad, si los gatos arriban al mismo tiempo, el ratón no será como permitido, no se le permitirá moverse y escapará mientras los otros gatos pelean. Entonces dice, dado unas consultas en la forma de x, y, z representando las posiciones del gato 1, el gato 2 y el ratón, complete la función cat and mouse para retornar la respuesta correcta a cada consulta, la cual será impresa en una nueva línea. Si el gato A atrapa al ratón primero, imprimir gato A. Si el gato B atrapa al ratón primero, imprimir el gato B. Pero si ambos llegan al ratón en el mismo momento, imprimir mouse C, ya que los dos gatos están peleando y el ratón escapa. Entonces nos dan acá un ejemplo. Tenemos X, Y y Z. Entonces, los gatos están en la posición 2, el primer gato está en la posición 2 y el segundo está en la posición 5. Y el ratón está en la posición 4, lo cual implica claramente que el gato 2, el gato B que está en la posición 5, va a cazar más rápido al ratón, pues porque lo tiene solamente una posición de distancia, mientras que el primer gato tiene el ratón a 2 posiciones de distancia, tal como lo explican acá. Entonces complete la función. Entonces está, como dice al principio, recibe la posición del gato A, el gato B y el ratón C, y debe devolver uno de estos tres strings. Entonces el formato de entrada contiene el número de consultas que van a hacer y luego contiene las posiciones respectivas. Entonces en este caso dice que hay una restricción de que la máximo va a ser 100 consultas y que las posiciones en una línea recta de los dos gatos y el ratón están entre 0 y 100, entre 1 y 100. Entonces él nos da acá este primer ejemplo. Si nos dan dos consultas, donde esta es una primera consulta y esta es una segunda consulta, entonces debemos devolver gato B y gato C. Entonces acá está la explicación. En la primera consulta, que es 1, 2, 3, el gato A está en la posición 1, el gato 2 está en la posición 2 y el ratón, o sea C, está en la posición 3. Claramente el gato 2 va a alcanzar primero al ratón. Pero para el segundo caso, 1, 3, 2, donde el gato A está en la posición 1, el gato B está en la posición 3 y el ratón está en el 2, pues los dos van a llegar al mismo momento y entonces ahí el ratón va a escapar. Entonces básicamente, volvemos acá a la vista de cámara, lo que nos están pidiendo es una función que simplemente dados dos ratones, dos conejos, dos gatos y un ratón, determinar quién de los dos gatos alcanza primero al ratón, o si los dos lo alcanzan al mismo tiempo, pues simplemente el ratón se vuela. Listo, entonces vamos a ir a nuestro querido y adorado Sublime Text. Yo también utilizo Visual Studio Code, pero me gusta este porque es más limpio y me va a cargar más rápido porque no tiene complementos instalados. Entonces, lo que debemos hacer es una función que simplemente nos diga quién llega primero. Entonces vamos a tener acá, vamos a llevarnos el caso de prueba, vamos a ponerlo acá en Sublime. Entonces hay tres casos. Está el caso donde el gato A gana, está el caso donde el gato B gana y está el caso donde el ratón es el que gana. Entonces vamos a estudiar los tres casos. Por ejemplo, en este primer caso, 1, 2, 3, entonces vamos a poner acá 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 3, donde acá tenemos el gato A, acá tenemos el B y acá tenemos el gato C. Vamos a dejar dos espacios de diferencia ahí. Claramente nosotros sabemos que gana el gato C porque simplemente está más cerca, pero ¿cómo representamos esto? Entonces lo primero es entender el problema. Ya sabemos que debemos encontrar quién llega primero o el ratón. Ahí ya tenemos el primer paso, que es entender el problema. El segundo paso es entender las entradas y las salidas. Las entradas que nos dan son las consultas y las posiciones de los dos gatos y el ratón, y las salidas que nos dan es simplemente determinar quién
quién gana, si los dos gatos o el ratón, ¿sí? Ahora pensemos en una solución. ¿Qué podríamos hacer para solucionar este problema? Bueno, a mí nuevamente estos ejercicios los hago sin conocer la solución. Entonces lo que a mí se me ocurre en este momento es lo siguiente. Vamos a volver al Sublime. A mí se me ocurre, basados en estos dos ejemplos, entonces nuevamente si ponemos acá A1, vamos a poner acá A, B y... bueno, no pongamos A, B y C, primero pongamos los números 1, 3 y 2. Entonces dice que el ratón, el gato A está en la posición 1. Es más, pongamos los números ordenados como si fuera una línea. Dice que el segundo gato está en 3, pero dice que el ratón está en 2, o sea C, donde C es nuestro ratón. Listo. Entonces, teniendo esto en mente, teniendo que está esta línea ordenada y esta también, porque pues por defecto estaba así, en esta sabemos que B, o sea que acá va a llegar más primero el ratón. ¿Y por qué lo sabemos? Vamos a representarlo matemáticamente hablando. Porque C menos B, o sea, la distancia que hay entre el segundo gato y el primer ratón es 1, y la distancia que hay entre el ratón y el primer gato es 2. Entonces ya sabemos que la distancia más corta es 1. Por ende, la respuesta acá es el ratón B, el gato B, o sea, cat B, ¿cierto? Listo. Acá en este caso, si nosotros hacemos esta operación de restar, entonces vamos a restar la distancia entre B y C. Entonces si le decimos B menos C nos va a dar 1 y C menos A también nos va a dar 1. En este caso son iguales, entonces acá la respuesta es el ratón, ¿sí? Mouse, sí. Listo, entonces ¿qué tenemos acá en común? Que la resta de las distancias entre el ratón y los gatos, pues acá sabemos que es diferente. Pero si lo hacemos de esta forma, pues nos dice que las distancias son las mismas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros acá estamos haciendo esta resta porque estamos viendo visualmente esto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué debemos hacer nosotros? Podemos hacer muchas cosas. Primero, podemos ordenar el array para poder tener estas restas de esta forma, o podemos simplemente ver si las restas de las operaciones nos dan un número negativo. Me explico. Yo acá resté C menos B porque ordené el array, entonces yo ya sé que este es el segundo gato, ¿sí? Pero podría pasar que simplemente yo lo haga así, con 1, 3, 2. Vamos a ponerlo acá. 1, 3, 2, sin ordenar. Entonces, 1 es el primer ratón, 3 es el segundo ratón y 2, digo el gato. Este es el primer gato, este es el segundo gato y C es el ratón. Entonces, si nosotros hacemos esta operación acá, vamos a poner acá las operaciones justo debajo de los ejemplos. Y vamos a poner acá un separador para que visualmente se vea mejor. Yo sé que al principio se ve un poco como confuso, entonces nuevamente lo voy a volver a explicar. Acá tenemos A, B y C, el primer ejemplo. Simplemente si nosotros restamos la posición del ratón menos las dos anteriores, pues acá nos da que la menor es esta, ¿cierto? Pero si nosotros acá hacemos el mismo, y acá lo que hicimos fue ordenarlo para verlo visualmente mejor y entender que la resta entre B y C y C y A pues nos dio 1. Pero realmente nosotros ¿qué debimos haber hecho acá? No ordenarlo, sino simplemente hacer la resta entre el ratón y los otros dos elementos. Entonces si yo hago esto, si yo le digo que la diferencia entre C menos B y C menos A, entonces vamos a comparar. ¿Cuánto es C menos B? C menos B, 2 menos 3 nos da menos 1. Y C menos A, o sea, 2 menos 1 nos da 1. En este caso, lo que podemos hacer, acá también la respuesta es el ratón, pues porque obviamente lo único que estoy haciendo es cambiando las posiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea igual, nos va a dar un valor igual? Pues simplemente lo que hacemos es darle un valor absoluto. Y eso va a hacer que ese menos 1 se convierta en un 1, ¿sí? Entonces ya tenemos las tres condiciones o las tres formas en las que nosotros sabemos cuál es el ganador de esas tres opciones. Si esta primera resta es menor a
a esta es gato B. Si esta primera resta es menor a esta, es gato A. Pero si el resultado de esas dos es igual, pues es el ratón el que gana. ¿Sí? Entonces voy a ponerles un ejemplo donde gana el gato A, porque claramente estos tres casos de prueba, en realidad, quitemos este. Claramente en estos casos de prueba siempre ganó el gato B y ganó el ratón, pero no ganó el gato A. Entonces vamos a poner que el gato A está, digamos, en la posición 6. El gato B está en la posición 11. Y el ratón está en la posición 8. ¿Sí? Entonces, claramente, si lo miramos en orden lineal, el gato A está a 2 posiciones del ratón. Pero el gato B está a 3. Entonces, obviamente, aquí va a ganar el gato A. Entonces, si nuevamente hacemos la resta, C menos B y C menos A. Entonces, vamos a decir acá. C menos B, o sea, 8 menos 11. 8 menos 11 nos va a dar menos 3. Y C menos A, 8 menos 6 nos va a dar 2. Obviamente acá si le ponemos nuevamente el valor absoluto, pues valor absoluto de 3, pues obviamente nos va a dar 3. En este caso, el valor menor de estos dos es este, 2 es menor a 3, entonces en este caso gana el gato A. ¿Sí? Entonces esa es una forma en la que lo podemos plantear. Entonces simplemente calculamos la resta y calculamos las dos restas de distancia entre el ratón y cada uno de los gatos, y el que tenga el menor valor es el que gana, y si no, pues gana el gato. Entonces vamos a implementar ese algoritmo. Entonces ya tenemos la resta, simplemente hacemos una comparación. Entonces vamos a volver acá, vamos a minimizar esta parte y acá tenemos x, y, z. Entonces para este caso vamos a ver qué nos imprime cada una de las variables. Yo sé que en este caso estamos hablando solo de números, pero aún así me gusta tener esa pequeña práctica de validar qué es lo que viene en el input del ejercicio, qué es lo que la plataforma nos entrega. Vamos a correr el código para que falle. Bueno, y la pregunta es ¿por qué hacemos esto? Listo, entonces 1, 3, 2, 1, 3, 3, listo, perfecto. Entonces él lo que nos devuelve en el input es estos tres números en la primera vez que se ejecuta el ejercicio, y luego nos devuelve estos tres números en la segunda vez que se ejecuta este ejercicio. ¿Por qué hago yo esto? Porque muchas veces uno cree que, por ejemplo, X viene siendo este 2, que Y viene siendo el array, este array, y que Z viene siendo este array, ¿cierto? Hay casos donde ese tipo de ocurrencias ocurren, a menos que X sea diferente de 2. O por ejemplo, uno le dicen que es un array de strings o de números, y resulta que no es un array, sino que es otro tipo de estructura de datos. Entonces es por eso que suelo yo aplicar esto. Entonces ya sabemos que ahí están los números, entonces es muy sencillo. Entonces acá simplemente, a diferencia de lo que tenemos acá, en vez de ser ABC, simplemente es X, Y, Z, donde X es el primer gato, Y es el segundo gato y Z es el ratón. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los valores. Entonces vamos a poner const distancia 1, entonces distancia de X, del gato X, que vendría siendo el gato 1, va a ser igual al valor absoluto. Entonces para sacar el valor absoluto, debemos sacar el valor absoluto en ambos casos, ¿sí? Acá yo lo hice pues acá porque siempre el primer gato está antes del ratón, pero puede darse el caso que el gato esté más lejos del ratón de su posición inicial. Por ejemplo, acá podría darse el caso que A sea igual a 10. Entonces si A es igual a 10 y B a 11, igual el gato A sigue siendo el ganador, pero acá si yo hago la operación C menos A, 8 menos 10, ya no me va a dar 2, sino que me va a dar menos 2. Entonces también hay que sacarle el valor absoluto de menos 2 para que nos dé el número positivo. Listo, entonces volvemos acá. Entonces, ¿cómo se saca el valor absoluto? En JavaScript podemos utilizar math, y mediante la interfaz math vamos a acceder a un método que se llama ABS, que simplemente devuelve el valor absoluto de un número. Entonces simplemente acá lo que vamos a decirle es que math.abs de la operación x, z menos x, o sea, como si estuviéramos haciendo acá c menos a, o sea, la posición del ratón menos la posición del primer gato. Y lo mismo vamos a hacer para el segundo gato.
Entonces vamos a decirle acá mat.abs de y, que es el segundo gato, de z menos y. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos posiciones. Entonces ahora sí, después de que calculamos eso, simplemente hacemos una condición. Que si distancia de x es menor a distancia de y, pues entonces vamos a retornar que el primer gato es el que gana. En este caso tenemos los strings que deben retornar cat A, cat B o mouse C. Entonces vamos a copiarlo de acá. Vamos a decirle que gana el gato A. Listo, punto y coma. Pero si no, porque puede pasar el caso contrario, entonces, si distancia de y es menor a distancia de x o a la distancia del primer gato, entonces acá pues simplemente vamos a retornar que ganó el gato B. Y si no, pues es porque son iguales. Entonces no hay que preguntar que si distancia y es igual a distancia x, porque si no es mayor y tampoco es menor, pues obviamente es igual. Entonces vamos a retornar mouse, como dice acá, mouse. Listo. Vamos entonces acá al código, que no se nos pierda, punto y coma, y vamos a ejecutar el código. Esperemos a ver qué ocurre, esperamos que funcione. Falló el caso, listo. Entonces dice que la salida mía dijo que el primero era para el primer ejercicio era el gato A, cuando en realidad debía ser el gato B. Entonces probablemente los escribí al revés. Entonces vamos a verificar acá. La distancia de x es la distancia entre el ratón y el primer gato. Y la distancia de y entre z, que es el segundo, y el segundo gato. Entonces tal vez los tengo al revés. Seguramente acá es mayor y acá es menor. Vamos a ejecutar nuevamente el código. Listo, aquí nos falló. No, es más, yo ni siquiera tendría por qué estar haciendo esto. No, vamos a hacerlo como debe ser. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es validar estos valores. Entonces vamos a imprimir acá un console log de distancia y, de distancia x primero, y un console log de distancia y. Entonces, independientemente de que falle, yo quiero ver cuáles son los valores para estos casos. Entonces, si nosotros realizamos los casos de prueba, distancia x me debería imprimir un 2, tal como lo tenemos acá. Y distancia y me debería imprimir un 1. Entonces 2, 1. Y en el segundo caso, bueno, acá solo ejecuta el primer caso. Entonces 2 y 1 me debe imprimir. Entonces vamos a ponerle acá a correr el código. Y dice que 2 y 1 efectivamente, y acá 1 y 1. O sea que son iguales. Listo. Entonces probablemente acá estamos haciendo mal la comparación. Entonces dice que la distancia del ratón con el primer gato, o sea con x, con cat A, es 2. O sea, aquí la primera vez, vamos a ponerlo acá como comentario rápidamente. La primera vez es 2. Y la distancia de y, que es entre el ratón y acá 3, es 1. ¿Sí? Por ende, acá la primera vez debe ganar el gato 2. Entonces, nosotros le estamos diciendo que si y es menor a 2, gana el gato B. Entonces algo nos está pasando acá, porque él no está haciendo, probablemente no está haciendo esta condición bien. Entonces tenemos distancia x igual a 2 y distancia y igual a 1. Obviamente gana distancia y porque es menor, entonces debería de retornar cat B. Y me está diciendo que es cat A. 1, 3, 2. A ver, la distancia entre el gato y el primero nos da 2. Y entre este y este nos da 1. Pero lo está haciendo bien, 2 y 1. A ver. Entonces, si la distancia de x es
Ah, es que yo le puse aquí mayor. Claro, era menor. Eso fue lo que pasó. Nuevamente, ese es el tipo de cosas que pasa cuando a veces uno se distrae escribiendo código. Es si es menor, claro. En los ambos casos es cuando es menor, pero acá tenía un mayor que por eso se me estaba yendo, no me estaba ejecutando el código. Seguramente ahora sí nos va a funcionar. Efectivamente nos pasó los dos casos de prueba, o más bien un caso con dos consultas. Vamos a ejecutarlo en otros ambientes y efectivamente ahí tenemos la solución del reto. Entonces acá tenemos la solución para resolverlo. Entonces claramente es un ejercicio muy corto, muy sencillo, pero nuevamente me pasa y como les he explicado, estos ejercicios yo los tomo sin haberlos visto antes. Me gusta más esta práctica porque así es más natural, es más el acercamiento a lo que ocurriría normalmente, porque pues habría otras formas. Yo simplemente podría buscar la solución en internet y venir y explicarles, o simplemente podría resolverlo, sacarle el tiempo por aparte y después venir a mostrar la solución. Tal vez eso pudiese hacerlo en algún momento. Por ahora no he visto la necesidad de hacerlo con ningún ejercicio. Entonces, con eso hemos terminado este nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.